Bueno, vamos presentándonos. Mi nombre es Eduardo Barrio Nuevo, estoy a cargo del seminario conjuntamente con los doctores Orozco, Molina Ávila y Caprini. Vamos a iniciar este semestre de trabajo juntos en algo que tiene una dinámica diferente a lo que ocurre con el dictado de la mayoría de las otras materias que ustedes tienen en la facultad, porque estrictamente hablando, esto es un seminario y no la cursada de una materia. ¿Cuál es la diferencia principal en el enfoque pedagógico que le damos al seminario con el dictado de una materia? En el dictado de una materia, el foco está puesto en la adquisición de cierta cantidad, de ciertos elementos de conocimiento teóricos que hacen a la formación del pensamiento jurídico, a la adquisición de algunas habilidades relacionadas con ese conocimiento, pero principalmente enfocado con la adquisición de conceptos, razonamientos, fundamentos, que hacen al contenido de cada una de las ramas del derecho que integran la formación, por llamarle de alguna manera, enciclopedista, que implica estudiar derecho. Estudiar derecho es aprender a razonar desde lo jurídico, pero también saber qué normas, principios, jurisprudencia, doctrina hay en lo que se trata del derecho privado, de lo que se trata en el derecho penal, de lo que se trata en el derecho laboral, en el derecho administrativo, en cada una de las que le llamamos, por decirle de alguna manera, ramas del derecho, y a la vez, como ocurre en nuestra ciencia, hoy en día cada una de las ramas del derecho muchas veces tiene subespecializaciones, porque el derecho se ha ido complejizando como todo ámbito científico, ¿no? Entonces, quizás al comienzo uno hace de todo un poco porque hay que aprender y hay que sobrevivir, pero lo ideal sería que en el ámbito ya desde la formación universitaria uno adquiera los rudimentos de todas las materias con las consideraciones que se hacen en cada una de ellas o la subespecie de cada materia, y después que se reciba uno se vaya especializando tanto desde el conocimiento teórico a través de posgrados, diplomaturas, especialidades, maestría, doctorado, hasta en la práctica. Entonces, dentro de derecho privado hay gente que va a hacer familia, hay gente que va a hacer sucesor, hay gente que va a hacer solo derecho de daños, hay gente que va a hacer solo derecho de consumidor, hay gente que se va a dedicar a armar contratos comerciales, hay gente que dentro del derecho administrativo, que es esta relación, ustedes ya saben, entre el ciudadano y el Estado, o el Estado en cuanto administrador, se dedican al proceso judicial, contencioso administrativo, otros a los procesos de licitaciones, a los que hace el Estado. Bueno, va habiendo una serie de cuestiones en las que son necesarios tengamos nosotros en nuestra cabeza una serie de elementos de las distintas materias que hacen al mundo de lo jurídico, algunas de ellas con principios muy diferenciados una de otras. Por ejemplo, en derecho privado, la regla es que hay que resolver, aunque no haya una ley que establezca o dé una solución al caso, y hay un montón de directrices de interpretación para llegar a una solución en el caso. En derecho penal, que ustedes ya deben haber cursado, por lo menos penal general, tienen claro que el principio es la antítesis, ¿no? El principio de legalidad, solo es delito lo que el legislador ha establecido como tal, y la mirada de interpretación sobre las normas de derecho penal es diametralmente la opuesta a la de la norma civil. Mientras la regla en la norma civil es la analogía, en derecho penal la analogía como
directriz de interpretación está estrictamente prohibida, al menos in malam parte. Bueno, esto que hacemos, que se hace en las otras materias del cursado, no es lo que vamos a hacer acá. Acá nosotros sí vamos a adquirir algunos elementos teóricos, pero para aprender a desarrollar especialmente la habilidad de saber leer fallos, de saber cuando uno está frente a una sentencia judicial, poder comprenderla, poder hacer una ficha, poder sistematizar esa jurisprudencia, poder desmembrar el contenido de esa jurisprudencia y también poder reconocer cuál es el esquema de argumentación, cuál es el tipo de pensamiento, cuáles son las directrices de argumentación que utiliza el juez o los jueces, en el caso de ser una sentencia de un tribunal colegiado, en ese fallo. Es decir, poder de un fallo desmenuzarlo de modo tal que ese fallo les sirva a ustedes como un modo de poder formular razonamientos, poder citarlos adecuadamente o poder formular razonamientos a la luz de esos fallos para las distintas situaciones que se le vayan presentando, tanto en lo que les queda de la carrera de estudiantes como principalmente para una vez que ejerzan desde la rama que se pueda, que quieran que elijan, o desde el rol que quieran o puedan acceder, ya sea litigando en la actividad privada, el doctor Orozco, el doctor Caprini, que integran el cuerpo de docentes del seminario, se dedican a ello, ya sea desde la jurisdicción, en particular yo me desempeño como juez del Tribunal de Impugnación, un tribunal de segunda instancia en lo penal en la provincia de Salta. El doctor Molina también está en la carrera judicial. En cualquiera de estos roles, en el rol de parte, en el rol de decisión, incluso si alguien se dedica a ejercer la profesión no desde la litigación, sino desde el asesoramiento en una empresa, desde el asesoramiento en un organismo público, etcétera, también saber leer los fallos, saber interpretar, saber por dónde va el derecho en el aquí y ahora es muy importante. El derecho es una ciencia viva y como habrán visto en Introducción al Derecho, y vamos a reforzar muchos conceptos de introducción al derecho en este seminario, porque para aprender a leer cómo razonan tenemos que repasar algunas cuestiones de cómo se razona jurídicamente, y hasta ahora en la materia que ustedes lo vieron a eso es en Introducción al Derecho, después lo van a profundizar en Filosofía del Derecho también, desde dónde se mira el derecho, desde dónde se interpreta, desde dónde se aplica el derecho, es tanto o más importante que conocer leyes, ¿no? El derecho positivo, las leyes no agotan el fenómeno de lo jurídico, porque a veces lo legislado no se corresponde con la existencia o la realidad sobre la que uno trabaja como operador jurídico. Piensen, por ejemplo, en todo el mundo, todo lo que implicaron las redes sociales, ¿no? Como un modo diferente de comunicarnos, de relacionarnos entre las personas. Eso, hasta que fue regulado por el derecho, hubo un montón de conflictos que ocurrieron que igual tuvieron que ser resueltos. Y quizás hoy en día hay aspectos que evolucionaron de ese tipo de ese modo de comunicarnos que no fueron adecuadamente receptados por el legislador porque superó el desarrollo tecnológico a lo que el legislador había previsto en su momento. Pensemos en todo lo que es inteligencia artificial, ¿no? Y cómo no está
regulada a veces en lugares de mayor facilidad para hacerlo. No hay normas claras sobre la aplicación de inteligencia artificial para ustedes como estudiantes, por ejemplo, ¿no? Y la universidad es un ente donde el proceso de construcción de las normas es mucho menos complejo que en el Congreso de la Nación o que en una legislatura provincial. Y no es tan sencillo establecer leyes para situaciones de la vida cotidiana distintas, novedosas, porque si recordamos algún esbozo de idea de ley, nos vamos a acordar que la ley para San Tomás, siguiendo a San Agustín, era cierta razón del derecho, no es todo el derecho, ¿no? Incluso una norma positiva, ¿cuáles son las decisiones sobre, para ir a una norma que seguramente ustedes ya conocen, el artículo 26 del Código Civil, el que regula la autonomía progresiva de la voluntad de las personas menores de edad, ¿no? ¿Cuáles serían las decisiones sobre su propio cuerpo sobre la cual una persona de mayor de 16 años tiene que ser tratada como un adulto? La donación de un órgano, por ejemplo, está incluida, no, bueno, hay una norma especial, entonces rige este principio, rige la norma especial. Sí, León me parece que levantó la mano. Sí, profe. Cuando usted habla de cómo vamos evolucionando en nuestra autonomía, hace referencia a la clase que usted subió sobre el caso donde el juzgado, digamos, interpreta que sí, a pesar de que el chico era menor de 17 años, podía donarle el órgano a su hermano. Bueno, a Zaguirre Deep lo vamos a trabajar en algún momento, Leonela, y sí, por ejemplo, es un caso de cómo la Corte, a través de una actividad interpretativa, decidió que la ley de trasplante de órganos, aunque sea una norma constitucional y tenga vigencia general, no era aplicable para ese caso en particular porque generaba una solución injusta en ese caso. ¿Sí? Bueno, hasta acá yo hablé un montonazo, no sé, Joaquín, si querés aportar algo. Hola Eduardo, buenas noches. Sí, desde mi óptica, por ahí darle lo que decías vos de la parte privada, es fundamental para todo tipo de pedimento que sea la justicia, saber interpretar los fallos, saber cómo buscar los fallos, saber qué tribunal citar, qué tribunal no citar. Por ejemplo, si tengo un fallo del tribunal de juicio y tengo que ir a impugnación, no voy a citar jurisprudencia de Río Negro, tengo que citar jurisprudencia del tribunal de impugnación que haga con mi derecho. O sea que es importante el saber interpretar, saber buscar jurisprudencia y también una recomendación mía, estudiar desde la jurisprudencia es un consejo muy bueno porque ahí entienden cómo el juez aplica el derecho. Por ahí desde la doctrina son grandes maestros que interpretan la norma, pero al fin lo más práctico que hay es ver cómo el juez en el caso concreto va a aplicar el derecho y es de enorme utilidad por eso el seminario este y espero que le saquen el juego. Sí, sumando a lo que dice Joaquín, en constitucional, por ejemplo, seguramente aprendieron que el amparo es amparo a partir de CIR y COT en Argentina, que los derechos colectivos que estaban consagrados se ejercen de determinado modo a través de Alavi, del fallo Alavi, eh, que tener que delinquir en materia de narcocriminalidad hoy en día para la Corte, por lo menos hasta el fallo vigente ahora en la Corte
justicia no es tener un par de porros para consumo personal, y la letra del derecho va modificándose a través de la ampliación o del reconocimiento de cómo se ejercen algunos derechos, o de la declaración de inconstitucionalidad de algunas leyes, o de inaplicabilidad de algunas leyes en algunas situaciones concretas, que lo que van haciendo es que pueda darse una respuesta adecuada, justa, le vamos a llamar desde el mundo del derecho, al caso concreto, y no siempre la justicia es la mera aplicación de la ley al caso concreto. Bueno, hecho este marco, sí, Norberto. Norberto. Bueno, ahí está logrando hablar. No se te escucha, Norberto, no sé si tenés algún problema con el micrófono, o yo por lo menos no lo escucho. ¿El resto lo escucha? No, no se te escucha. Ahí estamos. Bueno, si podés ponerlo en el chat, porque no se te está escuchando. ¿Cómo está estructurado el seminario? Vamos a, en esta primera parte, les pedimos que a través de la actividad del foro, que analicen cómo es la estructura del Poder Judicial en cada una de las jurisdicciones, y tengamos en cuenta que en el ámbito de la justicia federal, si alguno es bueno, es un modo de decirle, Norberto, sí. Si alguno es todavía de Cava, bueno, ahí está la Justicia Nacional, que funciona como la primera instancia. Después, en general, en todas las organizaciones judiciales, para la mayoría de los fueros hay una segunda instancia, y como ustedes bien han compartido en el foro, esto significa hay quien primero decide un conflicto, y si alguna de las partes no está de acuerdo con cómo se resuelve ese conflicto, hay una segunda puerta a la cual tocar, que se llama segunda instancia. ¿No? Esto en algunas materias está más claramente expresado el derecho al recurso, como en materia penal, que a través del artículo 8.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos está establecido como un componente necesario del debido proceso. Y en las otras materias, aunque no está tan claramente establecido, sí se lo entiende como un componente del debido proceso y del derecho a ser oído, que está en el 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque uno, cuando recurre a la justicia, no solamente tiene el derecho a ser oído, implica el derecho a una resolución motivada, razonada, fundamentada, y si no se cumple con ese estándar, al menos a través de la que se llama la arbitrariedad, está la posibilidad de recurrir a otra puerta. A veces también hay un recurso ordinario, como está garantido en el derecho penal y en la mayoría de los fueros, que en general se llama apelación, que es el recurso en virtud del cual, ustedes ya lo van a ver eso mejor en procesal civil, si uno ya la cursó la tiene más clara, que es como el vehículo por el que yo toco la puerta a una segunda mirada sobre ese conflicto, a la que le llamamos segunda instancia. Excepcionalmente puedo acceder hacia una tercera instancia, que son los tribunales superiores. Y Graciela, cada provincia tiene
todas las provincias van a tener esta misma estructura piramidal de primera instancia, segunda instancia y tribunal superior. Lo que pasa es que cada constitución provincial a veces llama diferente, o las leyes orgánicas llaman diferente a estos juzgados, ¿no? Por ejemplo, en la provincia de Salta, nosotros tenemos en el ámbito civil, en el ámbito comercial, en el ámbito laboral y en el ámbito contencioso, los que se llaman los juzgados de primera instancia. En el ámbito penal, la primera instancia penal se define entre los que se llaman los juzgados de garantías. En otras provincias, en el ámbito penal, estos juzgados se llaman de control. En algunas que todavía tienen un sistema penal viejo, se llaman juzgados de instrucción. Son los que tienen a su cargo controlar o investigar un posible delito hasta la etapa de juicio. La segunda parte de la primera instancia en materia penal son los tribunales de juicio, es donde se realiza un juicio más o menos parecido al que vemos en la película, dependiendo del sistema procesal que tenga cada provincia, donde ya se establece la culpabilidad o no culpabilidad de una persona. Algunas provincias, la primera instancia penal, por lo menos en delitos muy graves, ya se hace, la primera instancia la tiene el juicio por jurados. Nosotros no vamos a ver fallos de juicio por jurado porque son una excepción, porque es ejercicio de la soberanía popular directa de los ciudadanos, entonces no va a haber argumentación en la sentencia de culpabilidad o no del jurado. No vamos a estudiar por eso nunca un fallo del jurado. Quizás sí alguno de segunda o de un tribunal superior que analice lo que pasó en un juicio por jurado o alguna de las reglas aplicables al juicio por jurado, sí vamos a ver. Tercer escalón, dijimos, los tribunales superiores, que por ejemplo, el segundo escalón, en general se llaman cámaras de apelaciones en lo civil, en lo laboral. En el fuero penal, en Salta, se llama Tribunal de Impugnación. Hay otras provincias que tienen ese mismo nombre. En algunos otros lugares se llama Cámara de Acusación, en el fuero penal. Y finalmente, el último casación, también en el orden federal o en el orden nacional, se llama Cámara de Casación. Gracias, Sergio. Y en el último eslabón, algunos le llaman Cortes de Justicia, Corte Suprema de Justicia, u otras provincias utilizan la denominación Superior Tribunal o Tribunal Superior de Justicia. En el orden nacional está esta misma organización, pero con la siguiente salvedad: todas las decisiones que agotaron la vía en cada una de las provincias o de las jurisdicciones, como es Cava, tienen habilitado lo que se llama un recurso extraordinario federal ante la Corte. Este es un recurso extraordinario. Esto significa que la Corte no va a revisar todo lo que pasa en las provincias, sino algunas cuestiones en las que la Corte entienda está afectada de alguna manera muy especial la Constitución nacional, la institucionalidad, porque hay causas que implican una gravedad institucional y por eso la Corte las debe revisar, o de un modo arbitrario algún derecho constitucional o convencionalmente satisfecho, garantido, perdón, o reconocido. Esta necesidad de comprender que hay distintas instancias es por lo que les decía recién Joaquín. No cualquier fallo tiene valor como antecedente, como precedente, lo que no quiere decir que no haya fallos de primera instancia
que sean muy ricos para estudiar, o de segunda instancia que sean muy ricos para estudiar, porque el ejercicio de argumentación que hizo ese juez al resolver un problema que le fue traído a su conocimiento sea muy bueno. Entonces, los fallos de primera y segunda instancia a veces son los más ricos para estudiar y aprender derecho y aprender a razonar algún instituto del derecho. Pero tienen poquito valor o un valor relativo para ser usados como precedentes. Esto es, para decirle a otro juez cómo se debe resolver esa cuestión. Esto que les decía Joaquín, no me interesa mucho cómo resuelve un juez de otra provincia esta situación, porque quizás no tienen el mismo código procesal y es una cuestión procesal. Entonces, como ustedes ya saben que cada provincia dicta su código procesal, puede servir en todo caso como mire qué interesante lo que dice este otro juez, pero no necesariamente aplicable para el ordenamiento jurídico. Por ahí el juez que dice eso es tan juez como el juez al que le estamos pidiendo que resuelva, ¿no? Entonces, eso hasta a veces es un contraargumento. Mire qué inteligente que es el juez de la puerta de al lado, cómo resuelve esto. Y no qué tonto que es usted que lo ha resuelto de una manera diferente en otro fallo, ¿no? En todo caso, lo que hay que decir es, mire cómo este otro juez que revisa muchos fallos entiende esta situación. Entonces, los fallos de segunda instancia tienen un mayor valor que los fallos de primera instancia en este sentido, ¿no? Y tienen todavía mucho más valor los fallos de los tribunales superiores o las cortes de justicia provinciales, y más aún el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, Raúl. Buenas noches, profesor. Sí, yo también estaba viendo justamente cómo resuelven algunos jueces de primera instancia respecto a un ejemplo nada más sobre cuota de alimento donde capaz que te pueden resolver la mínima o también pueden llegar a que resuelva que la responsabilidad tenga que pagar un tío directamente también, que también es rico poder tener ese conocimiento y ese proceso. Por eso, vamos a ir explicando también por qué puede pasar a veces eso, y no necesariamente porque los jueces no coincidan en el derecho que apliquen. A veces los hechos de un caso son muy diversos, ¿no? Entonces, cuando uno lee un fallo, es muy importante saber qué hechos, cuál era la realidad, cuál era la situación que se estaba planteando en ese caso, para ver si eso es traspolable a este caso, ¿no? Digo así un ejemplo bien burdo de esto, pero no sé, alguien que diga, mire, yo quiero una cuota alimentaria de 8 millones de pesos porque encontré ahí el fallo de alimentos contra Maradona, y a Maradona lo habían condenado a que pague 8 millones de pesos. Bueno, pero usted está litigando, usted quiere que la cuota alimentaria la pague un profesor universitario, no una estrella de fútbol. Entonces, difícilmente pueda ser aplicable ese criterio. Estoy diciendo algo muy burdo, pero si no entendemos los hechos del caso, podemos a veces a la hora de citar un fallo cometer una gran torpeza. Sí, Gabriela. Profe, ¿se me escucha? Bajito, pero hago el esfuerzo. Es un poco lo que está en el texto de cómo leer una sentencia, de cómo organizarse, encontrar el punto coyuntural de la cuestión, el tema de los hechos, como por ahí hay veces que la manera de abordarlo, creo que por ahí ese texto estaba interesante y me parece que es un poco lo que está haciendo referencia. Exactamente, exactamente. Para tener este contexto, les proporcionamos un material como más viejito, de Gordillo, cómo se explicaba hace unos años cómo leer una
sentencia, y ahí tienen un texto escrito que no por viejito no resulta útil, y de un modo más picante y más dinámico también les compartimos un video del doctor Gargarella, un constitucionalista que ya de nuestros tiempos y con manejo tecnológico. Si tienen X, síganlo, porque más allá de que uno comparta o no comparta las ideas, continuamente está opinando, fundamentando, compartiendo fallos, sobre todo, bueno, para su especialidad, que es derecho constitucional, que también en un video y de forma más rápida y más resumida, también explica esto de cómo leer. Y pusimos una guía también que les puede servir como para cuando ustedes lean un fallo, utilizarla como para hacer un cuestionario, como para hacer, si alguien quiere hacer un cuadro de doble entrada con estos ítems, ¿no? Pero para saber de qué estamos hablando cuando leemos un fallo, tenemos que saber primero de qué tribunal emana ese fallo, ¿no? Porque, como les dije recién, no es lo mismo que opina sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del pago del derecho a la ganancia por parte de algún grupo de jubilados, el juez federal de Tierra del Fuego, a lo que opinó la Corte Suprema de Justicia respecto de ese mismo tópico o respecto de ese mismo tema en el fallo García, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? ¿Cuál es la fecha de ese fallo? Porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de un tema puede haber dicho algo en el año 1950, haber dicho una cosa diferente en 1980, haber vuelto un poco atrás en el 2005 y en el 2020 tener una posición diferente. Esto, por ejemplo, ha ocurrido con temas muy importantes, como si se podía o no, cuál era la constitucionalidad o no de la prohibición de la tenencia para consumo personal de estupefacientes, con posiciones cambiantes de la Corte de Justicia. Hoy, bueno, Arriola declara la inconstitucionalidad de ciertas formas de tenencia de estupefacientes para consumo personal. No es que ya no es delito la tenencia de estupefacientes o la tenencia de material con el que pueda producirse estupefacientes. Ojo con malinterpretar un fallo. Lean Arriola, por ejemplo. La Corte ha evolucionado respecto a la validez de iniciar un proceso de investigación a partir de la concurrencia a un hospital público de una persona que había cometido un delito. Entonces nosotros tenemos ahí fallos con diferentes criterios de la Corte. En algún momento la Corte dijo, bueno, mire, si usted es una mula y está transportando estupefacientes y siente dolores, está en riesgo su vida porque cree que se le reventó una cápsula en los intestinos, no vaya al hospital o sepa que si va al hospital yo de ahí voy a poder iniciar un proceso en su contra, y con la propia intervención del médico del hospital como prueba y lo que obtenga de su cuerpo este médico, voy a poder enjuiciarlo. En Valdivieso, la Corte en el 2006 dijo, no, miren, en realidad esto significa decir que en ciertos contextos una persona tenga que elegir o morirse o ser sentenciado. Entonces implica el avanzar con una investigación desde estos medios, implica avanzar sobre una garantía constitucional, que es la garantía de la no compulsión a la autoincriminación. Bueno, los fallos van cambiando en el tiempo y entonces la fecha del fallo es muy importante. Cuanto más
antigua a la fecha del viaje, del fallo, perdón, yo tengo que investigar si no hay un nuevo criterio de eso, ¿no? Y en qué medida resulta aplicable al contexto histórico en el que hoy vivimos un fallo viejo. ¿Cómo se identifica el fallo? Se identifica, ¿no?, por el nombre de las partes, el tipo del proceso y después por el tribunal que la dictó y la fecha de ese fallo. Eso para saber de qué fallo hablamos, porque por ahí hay muchos fallos que hablan del mismo tema. Por ahí hay muchos fallos García, ¿no? Entonces se complementa esto con saber García por qué tribunal fue resuelto y en qué fecha fue resuelto. Eso sería como el documento de identidad de un fallo. Se construye el nombre de las partes, el tipo de proceso, lo que coloquialmente se llama carátula del fallo, ¿no? Y se integra por el tribunal y por la fecha de la sentencia. ¿Qué hay dentro del fallo? Levanto la mano. Hola, profesor. Una consulta, pero ¿cómo identificamos los fallos? Porque primero quizás hay que hacer un primer filtro por la jurisdicción, después quizás por el tema, pero ¿se puede buscar por el tema? ¿Cómo? Porque me imagino que habrá un montón de fallos, quizás después avanzando ya nos ponemos más cancheros, pero... Claro, son dos preguntas distintas. Nosotros acá estamos viendo con el fallo, sin tener que buscarlo, el fallo que subamos nosotros, por ejemplo, el fallo que les dieron en procesal, el fallo que les dieron cuando hicieron, cursaron privado 2, ¿qué hacemos? ¿No? Eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Qué hacemos? Tu pregunta está orientada a cómo se buscan fallos. También hemos subido una guía y después Joaquín puede hablar un poquito de esa guía. Joaquín les preparó esa guía como para que vean que hay buscadores de jurisprudencia, que uno puede buscar por el apellido, que uno puede buscar, filtrar por temas, por asuntos, como vos preguntabas. Eso ya en un ratito yo termino esta parte y ya le doy ahí la palabra a Joaquín. Eduardo, inclusive recientemente la estuve comprobando yo a través del IA, se puede buscar jurisprudencia, le piden de qué tribunal, obviamente comprueben después que sea correcta la jurisprudencia, pero es otra herramienta que por ahí antes no teníamos y de gran ayuda. Sí, a la IA, cuando hagan esto que está diciendo Joaquín, prompteen bien, y una de las reglas que le tienen que dar es no alucines, y certifica la búsqueda en páginas oficiales de poderes judiciales o de repositorios oficiales de jurisprudencia, porque a veces la IA trae fallos de lo que está subido a Internet, y alguien en una monografía mal citó un fallo, alguien en un artículo truchó un fallo y nombra un fallo que no existe en un artículo que está subido a la red, y a veces la IA lo trae, y a veces la IA inventa, ¿no?, fallos. También tiene, como a veces no puede reconocer que no sabe algunas cosas, a veces construye. Entonces ahí con la IA hay que tener cuidado y hay que repreguntarle siempre y hay que verificar después si efectivamente eso existe o no existe, ¿no? Y eso, una cuestión genérica muy buena en la introducción de Joaquín, porque es una recomendación incluso para los trabajos que hacen, para cuando rinden. Sí. Saben la cantidad de exámenes aplazados que hay porque mal utilizaron IA, porque le pasaron la pregunta del examen a IA, la IA la contestó de donde le pareció y no tiene nada que ver con lo que estaba preguntado, y si hubiera habido una leidita por lo menos del material de las clases y de lo que la IA les respondió, no lo hubieran pegado como una respuesta para el examen.
Sí, o doctor. el parcial. Sí, Sí, Francisco. ahí para agregar un poco, buenas noches, está un poco tarde. Sobre todo específicamente lo que es jurisprudencia, la IA, hay que tener bastante cuidado porque, como dijo el doctor Barrio Nuevo, busca constantemente darte una respuesta. Es como que no se puede quedar callada la IA. Y te pasa mucho de que te cita pedazos que inventa y te lo pone dentro de una sentencia que quizás nada tiene que ver. Así que tal como dice el doctor, uno si va a utilizar IA, sobre todo en esta materia, que es el tema de donde va a haber mucha jurisprudencia, van a tener que chequear mucho y con mucho cuidado, porque posiblemente les sirva, pero más que nada para usted tiene que ser editores si van a utilizar la IA. Tienen que entender, tienen que haber leído el material, tienen que conocerlo y ahí capaz que les sirva para la jurisprudencia, pero la IA hoy en día confunde mucho y inventa mucho, alucina mucho con lo que es jurisprudencia. Más que nada, tener cuidado, ¿no? Sobre todo las no pagas, sobre todo las no pagas. Por ahí uno ya tiene, ustedes sabrán esto también, las IA se entrenan, hay calidad de bots, ¿no? Hay manos levantadas. Sí, Eduardo, yo voy a levantar la mano. No sé si hay alguien Esteban. antes. No, dale, Esteban. Buenas noches, alumnos, docentes, colegas. Sí, el tema que planteó Joaquín es sumamente interesante. De hecho, eso tiene que desembocar en la metodología de investigación de los fallos. Yo creo que todas las provincias argentinas cuentan con una página oficial, ¿sí? En el caso de la provincia de Salta, nosotros, el Poder Judicial tiene una base de datos sumamente completa y certera, con lo cual, al momento de buscar los fallos, es recomendable recurrir a la página oficial del Poder Judicial, porque también hay peligro en las páginas, ¿sí? Hay muchas suscripciones, revistas jurídicas que publican sentencias. A mí me pasó en un caso particular donde publicaron una sentencia de la Cámara Laboral de Salta que no estaba firme. Yo todavía estaba dentro del plazo para interponer el recurso extraordinario y fue publicada con bombo y platillo en una revista especializada, digamos, ¿no? Eso es peligroso porque esa sentencia es pasible de ser revocada, ¿sí? Con lo cual, eso puede inducir a errores graves porque hay casos de tribunales superiores o de cámaras que dictan fallos con fuerza de ley, ¿sí? Ya vamos a ver después los casos de los fallos plenarios que tienen una fuerza de prácticamente de ley, digamos, de norma jurídica, como el caso de la provincia de Salta. O el caso del artículo 41, que establece que las sentencias de la Corte de Salta son obligatorias para los tribunales inferiores, con lo cual es un tema importante y por eso es recomendable primero recurrir a las páginas oficiales de los poderes judiciales provinciales. A nivel nacional tenemos la página del Poder Judicial de la Nación, el PJN, en el cual uno puede buscar inclusive el propio expediente, ¿sí? Uno puede recurrir al propio expediente. Y también la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene suscripciones gratuitas, donde semanalmente va remitiendo los acuerdos que se llaman a las sentencias del máximo tribunal de la República, que son, digamos, como decía Eduardo, las sentencias judiciales con poder de convicción, digamos, si bien es cierto, no son obligatorios, sí tienen, digamos, esa fuerza de poder convictivo moral para los tribunales inferiores. Entonces, la recomendación sería, primero, recurrir a las páginas oficiales de los poderes judiciales de la Nación
y de las provincias. Sí, bueno, eso está en la guía que les preparó Joaquín. Volviendo particularmente a la lectura de un fallo en concreto, por ejemplo, uno de ustedes había mencionado Sagiridip. Bueno, entonces yo una vez que sé de qué fallo voy a leer, ya identifiqué ese fallo, voy a mirar que en el fallo tengo una parte, en algunos que se llama vistos, en otros esto no está. Vistos en general relata el procedimiento, qué es lo que ha ocurrido, por qué se está resolviendo, ¿no? Entonces va a decir, por ejemplo, vistos que frente a la sentencia de primera instancia que disponía la no autorización de el trasplante de órganos, la familia, el abogado representante de la actora presentó un recurso de apelación en virtud del cual la Cámara resolvió tal situación y que frente a ello el señor asesor de incapaces vino a como un resumen de qué es lo que ha ocurrido procesalmente en el trámite, en la cuestión. Luego, vuelvo a decir, no todos los fallos utilizan, no todo, esta estructura es una estructura de práctica, no está legalmente establecida cómo se estructura un fallo, entonces no siempre todos tienen esta expresión vistos. En general, sí todos van a tener una expresión considerandos, y en general los primeros puntos del considerando van a explicar la situación de hecho del caso, ¿no? Y la cuestión debatida en ese caso. O sea, qué situación se da en la realidad y qué es lo que hay que resolver en ese caso. Estas dos cosas nos tienen que quedar claras de la lectura. Esas preguntas tengo que yo tener las respuestas para seguir leyendo un caso. Porque eso es lo que después va a hacer, le va a dar a este caso, a lo que sigue en el caso, le va a dar una mayor amplitud o una menor amplitud, ¿no? Pongo yo el fallo García, que lo vamos a analizar durante el seminario en algún momento. Fallo García es una jubilada que plantea la inconstitucionalidad de que los jubilados paguen impuestos a las ganancias. Bueno, es una jubilada, además, en una situación particular de vulnerabilidad que ella plantea en este fallo, una jubilada que no es Susana Jiménez viviendo de su jubilación, ¿no? Entonces, no es que uno después pueda decir, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que ningún jubilado paga el impuesto a la ganancia porque el impuesto es inconstitucional para los jubilados. No. La Corte analiza que en ciertos contextos de vulnerabilidad deviene inconstitucional el impuesto. Entonces, esta conclusión del fallo solo será aplicable para jubilados que se encuentren en ese contexto de vulnerabilidad, ¿no? ¿Me expliqué con esta idea? Entonces, por ejemplo, el fallo García es comprender la situación de la señora García como hecho del caso y que por qué en el caso de ella pagar el impuesto a las ganancias ponía en riesgo su subsistencia, aunque tenía una jubilación con un monto nominativamente alto, por eso pagaba impuesto a las ganancias, ¿no? Y la cuestión debatida es si es constitucional o no es constitucional el impuesto a las ganancias para al menos ciertas situaciones o ciertas condiciones de contribuyente. Esa era la cuestión a decidir. Después en el fallo vamos a ver qué es lo que se decidió. A lo que se decidió en el fallo le vamos a llamar holding, ¿sí? Y esto es muy importante.
yo les voy a corregir la fichita que les subí, ahí donde dice resolución del caso, como parte formal lo tienen abajo en muchos fallos que dice resolver, hacer lugar, no hacer lugar, en ese sentido está puesto como punto E, pero el contenido propiamente de la decisión, que por ejemplo en García no es hacer lugar al recurso, sino es decidir que en cierto contexto de vulnerabilidad el impuesto a las ganancias deviene inconstitucionalidad, ese es el holding del caso García, ¿se entiende? El obiter dictum o dictum en el texto de Gordillo que les pasamos son todos los otros argumentos que se tienen en cuenta para tener la decisión. Hay argumentos a veces que son procesales, porque sí se habilita el tratamiento del recurso o no, eso forma parte del obiter dictum. A veces el obiter dictum tiene que ver con cuestiones legales, principios, estándares constitucionales o convencionales, con doctrina ya sostenida por los tribunales con anticipación, que van formando el argumento más global que le da sustento al holding, a la decisión propiamente dicha, ¿no? Por ejemplo, en el caso García, al que yo le hago referencia, bueno, plantearse de quién es potestad establecer los impuestos, si hay o no un principio en virtud del cual los mayores impuestos los tengan que soportar quienes tienen mayores ingresos o no, si es posible establecer distintas categorías de contribuyentes y en base a eso establecer diferentes cargas tributarias. Bueno, todas estas cuestiones que va razonando la Corte para llegar a la decisión de que es inconstitucionalidad el pago de impuestos a las ganancias en algunos contextos de jubilados vulnerables, todo eso es el obiter dictum, ¿sí? Lo otro, lo que les planteaba recién el doctor Cabrini, verificar si ese fallo está firme, ¿no? Porque puede parecer un fallo re interesante y re lindo, pero si las cámaras dijeron que era un mamarracho y no se sostenía, o si el fallo de la Cámara, la Corte dijo esto es un delirio, y lo revocó, no tiene mayor importancia ni relevancia ese fallo, salvo a veces, como el derecho es dinámico, lo que hoy resultaba una locura, no puede ser la base de la insistencia o de mejorar los razonamientos y las pretensiones de las partes y lograr lo que se llaman cambios de jurisprudencia, que son los que le dan sentido a esto que decimos o que fundamentan lo que yo dije al comienzo de que el derecho es una ciencia viva y que evoluciona a veces mucho más por la jurisprudencia que por la legislación. También ustedes tienen que ver si es la trascendencia de ese fallo en particular o no. Y no les puse ahí en la ficha, ténganlo presente, agréguenlo, ver que a veces, que cuando los tribunales son colegiados, hay votos de mayoría y disidencia, ¿no? Hay algún razonamiento en el que la mayoría de ese tribunal está de acuerdo y otros razonamientos que a veces llegan a la misma solución, pero pensando el obiter dictum es distinto, los fundamentos son diferentes, o a veces con posiciones contrarias, ¿no? Y tres jueces, en un tribunal de 3 jueces, 2 creen que hay que hacerle lugar al recurso y un tercero cree que no. En la Corte a veces, bueno, hoy en día la Corte Suprema está muy cortita, pero con 3 miembros, pero la Corte de 7, a veces 4 piensan de una manera, otro piensa parecido pero no tanto, y otros 2 piensan de una manera absolutamente contraria a esa solución.
caso García, por ejemplo, el doctor Rosenkrantz no consideró que fuera inconstitucional porque el impuesto provenía de una ley del Congreso de la Nación, que es el que tiene la potestad constitucionalmente definida de establecer los impuestos, ¿no? A veces la minoría es solo minoría y a veces la minoría es la expresión de un nuevo razonamiento judicial que va avanzando, y lo que hoy es minoría, de acá a 5 años, es un cambio de criterio jurisprudencial, ¿no? Entonces, las minorías, los votos de minoría, también hay que saber leerlos, también hay que hacer una fichita parecida a esta respecto del voto de la minoría de un fallo, porque puede ser el argumento, ¿no?, para que a mí me sirva para sostener, pedir un cambio de jurisprudencia, y para donde tiene mucho mayor valor el voto de la minoría es cuando yo tengo una resolución de un tribunal colegiado, la mayoría me da a mí en contra y la minoría me da a mí a favor. Yo tengo que ver si no tengo elementos de ese voto de la minoría para hacer la apelación, la casación, el recurso de inconstitucionalidad o el recurso extraordinario. Si el juez que pensó distinto de la mayoría no me está dando a mí el pie de cómo yo formular el recurso de apelación, el recurso de inconstitucionalidad que corresponda para no consentir el dictado de ese fallo. Bueno, sí, María Laura. ¿Cada juez cuando vota justifica su voto? Cada juez cuando vota justifica su voto. Sí, sí. A veces puede simplemente decir adhiero al voto del juez preopinante, ¿no? A veces ocurre eso. En ese caso, todo lo que dijo el juez preopinante está también dicho por ese otro juez. Pero si no se adhiere al voto del juez preopinante, tiene que hacer su propia fundamentación. O sea que en los fallos que vamos a ver está todo, está también la decisión, los votos, la justificación, todo completo. Sí, en los fallos que se va a ver está todo. No quiere decir que en los fallos que se dan en la vida diaria a veces no haya algunos con ausencia de motivación, a veces pasa, o lo que se llama motivación aparente. A veces hay algunos fallos que son un corte y pego, pero que en realidad no se hacen cargo de lo que se está decidiendo en el caso concreto, ¿no? A eso se le llama motivación aparente, y los fallos sin motivación son fallos nulos. Eduardo, Esteban. para contestarle a la alumna, también hay casos donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación remite al dictamen del Procurador General de la Nación. Ahora la página de la Corte incorpora, antes no, antes uno tenía que ir y buscar por aparte el dictamen del Procurador General, con lo cual era todo un tema porque a veces no se lo encontraba. Y eso es muy importante porque ahí también la Corte juega con esto que decía Eduardo, porque los fallos de la Corte Suprema tienen un alto contenido político por el impacto general que tienen. Entonces, muchas veces la Corte no se mete de lleno y remite directamente a este dictamen, que no es un fallo, como su nombre lo dice. Eso también es muy importante que ustedes al final del seminario distingan entre lo que es un dictamen y una sentencia judicial, que son cosas totalmente distintas, con impactos distintos, pero que eventualmente ese dictamen puede ser subido a rango de fallo de la Corte, porque eventualmente tenemos que analizar, digamos, qué dijo el Procurador General. Ahora la página de la Corte Suprema sí incorpora, al costadito está el dictamen, así que
Es buena tu pregunta, no sé quién era la alumna que lo preguntó, pero existe esa particularidad en los fallos de la Corte Suprema. Como la Corte resuelve muchos fallos por semana, por ahí no redacta, como dice Oscar, por ahí dice, en virtud de los argumentos expresados en el dictamen del Procurador General de la Nación, al lugar, ¿no? Entonces uno, como dice Esteban, tiene que ir a el dictamen y ahí va a entender, pero la Corte hace suyo los argumentos, no es que no hay argumentos, ¿no? Los argumentos son los que expresó el señor Procurador General de la Nación. Bueno, hecho este marco, tienen ustedes en la página el cronograma de cómo vamos a ir avanzando, ¿no? La semana pasada y esta vamos a ir un poquito más lento porque ya desde la experiencia sabemos que a veces cuesta un poquito arrancar con las lecturas y demás, pero el objetivo es que ustedes hasta esta semana tengan analizados estos materiales y vamos a seguir conversando algo en el foro, si ha quedado alguna duda o si ha habido algún aspecto para trabajar y les propongo que más allá de que no tenemos formalmente un trabajo práctico, vayan agarrando algún fallo que les hayan pasado en alguna otra materia o alguno que hayan visto por la televisión que les haya llamado la atención, o esto, Esteban les decía, bueno, entrar a las páginas oficiales de jurisprudencia, buscar en Google los 10 fallos más importantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año. El criterio de si son los más importantes o no, el criterio del que escribió el artículo, pero seguramente van a ser algunos de esos fallos, les va a llamar la atención, va a ser novedoso. Tener presente que cuando Esteban dijo esto del contenido político de los fallos de la Corte, no está diciendo político partidario, está diciendo político institucional, o sea, cuando la Corte se expresa respecto de alguna cuestión, está definiendo en algún sentido cómo vamos a vivir los argentinos, ¿no? Cuando la Corte hizo Siricot, les nombro esos fallos, no porque me guste la Corte que los dictó, fue en realidad una Corte de un gobierno no democrático, pero donde se estableció con alguna claridad que la acción de amparo podía ir incluso frente a acciones arbitrarias o omisiones arbitrarias de personas particulares y no solo contra el Estado, ¿no? Entonces, que esta acción rápida de las que hablan la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, este derecho a ser oído eficaz en un tiempo inmediato, este recurso de acceso a la justicia en forma inmediata, también puede darse cuando, vuelvo a decir, la acción o la omisión arbitraria provienen de una persona privada. Miren si eso no es un cambio político institucional gigantesco, ¿no? De decir, esta garantía constitucional que yo la tenía consagrada y pensé que solo la podía articular contra el Estado, hoy la puedo articular contra una empresa, la puedo articular contra un empleador, la puedo articular contra un grupo de personas, contra una persona jurídica X, etc. En este sentido, lo del contexto político, que también tiene que ver con un contexto político ideológico, muchas veces en aras a esto que veníamos planteando, ¿no? Cuando la Corte dijo que la tenencia con fines de consumo, ratificó la constitucionalidad de la tenencia con fines para consumo personal, puso como valor más importante el valor
orden público, ¿no?, como más importante que el valor libertad individual. Cuando la Corte en Arriola dijo, dependiendo de las condiciones en las que una persona tenga estupefacientes para consumo personal, si esas condiciones no ponen en riesgo a terceros, entonces no afectan el bien jurídico protegido por el delito, que es la salud pública, no hay legitimación del Estado para, no es redundancia, cacofonía, suena parecido, no hay legitimación del Estado para legislar respecto de el ámbito de privacidad de las personas por imperio del artículo 19 de la Constitución Nacional, generando entonces una definición ideológica. Es más importante la libertad que la seguridad o el orden público, ¿no? En este sentido político-ideológico, también en los fallos del Tribunal Superior. Sí, María Laura. También tiene que ver, como dijo el profesor, en lo político, este caso que después lo voy a leer porque me parece interesante, el de García que citó, por el tema de la inconstitucional impuesto a las ganancias, que si se da como inconstitucional, quizás un montón de jubilados estarían en la misma situación y bueno, eso crearía también un caos, porque no sé, no habría plata para pagar quizás a todos los que reclamen este impuesto que es inconstitucional, ¿no? Bueno, por eso nosotros después vamos a ver distintas matrices de interpretación y distintos filtros a la argumentación que se van poniendo. Este que vos estás planteando, por ejemplo, lo vamos a ver al final del seminario como la directriz de las consecuencias, donde a la hora de resolver se tiene que pensar cuál es la consecuencia si se resuelve para todos esto mismo, ¿no? Por ejemplo, la Corte en ese sentido, cuando ha establecido, va a dar otros fallos que tienen que ver con el derecho a la actualización del haber jubilatorio, la Corte ha dicho, miren, en realidad esta actualización lo vamos a reconocer a medias, porque si le reconocemos a todos los jubilados el derecho a que su jubilación se parezca a lo que es su jubilación en vida activa, el ANSES quiebra en 2 meses y no le sirve entonces a los jubilados que nosotros le declaremos un derecho a una jubilación muy buena si después no se va a poder pagar esa jubilación, ¿no? Esto ya vamos a ver a lo largo del seminario, viendo fallos, qué razonamiento hay detrás de ese fallo, qué marco filosófico hay detrás de ese fallo, qué marco ideológico, qué herramientas de interpretación se utilizaron ese fallo, como para que ustedes también se vayan apropiando, vayan tomando decisiones personales sobre por qué soy o digo que soy positivista, si realmente lo soy, por qué lo digo, por qué soy un naturalista, lo soy, no, por qué sostengo, ¿no? Que ustedes tengan herramientas para también plantearse esa situación. Cada uno de nosotros en esta cátedra tenemos un pensamiento particular e individual. Y el seminario es una invitación no a pensar como nosotros, sino a apropiarse de herramientas para poder pensar con fundamento, ¿no? En derecho hay muchas opiniones respetables, aunque a veces son diversas. Lo que no quiere decir que se puede pensar de cualquier manera. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Podemos pensar distinto, pero yo tengo que entender desde dónde y por qué razona el otro. Porque hay una diferencia entre lo que hace el derecho, que es generar soluciones razonadas y razonables a conflictos, aunque razonemos distinto, Juan y Pedro,
a que el derecho sea lo que se le canta a alguien que tiene autoridad. Eso no es el derecho, ¿no? El derecho no es el capricho, el derecho no es la arbitrariedad. Por eso vamos a trabajar en cómo pensar. Acá es ver cómo pensaron, ver cómo se construye una sentencia para que les sea más fácil a ustedes leer, ver qué modelo de interpretación hay detrás de una sentencia, lo que además va a permitir incluso tener algún juicio sobre la labor de jurisdiccional en general. Y uno va a decir, pero che, este juez en este fallo es positivista, este juez en este fallo es naturalista, este juez en este fallo tiene pensamiento dogmático, en este cetético. Che, este juez o tiene un montón de secretarios que cada uno le hace lo que quiere y firma sin leer, o que es raro, ¿no? Y ese juez no tendrá el mismo respeto de que alguien que, aunque no me guste cómo piensa, yo tengo una razonable expectativa de cómo va a decidir un determinado conflicto que forma parte del sistema jurídico. La seguridad jurídica, saber más o menos en este esquema de derecho cómo se van a solucionar las cosas, es la que hace que no terminemos a las piñas, sino que sepamos que judicialmente se va a decidir esta cuestión o negociar antes del juicio, porque yo ya sé cómo me va a ir en el juicio. Entonces, ¿para qué le voy a sumar gasto y tiempo a esto si lo tenemos que solucionar pacíficamente? Porque el que tiene la autoridad ya sabemos cómo lo va a resolver. Joaquín, ¿querías agregar algo vos de la guía? Mientras tanto, los encuentros estos de webinar que vamos a hacer no son el desarrollo del seminario. Acá vamos a dar, como hicimos hoy, algunas directrices, algunas síntesis, vamos a charlar sobre sus dudas, vamos a dar pautas. El proceso de aprendizaje es un proceso que los tiene a ustedes como protagonistas, ¿no? Entonces, el proceso de aprendizaje implica la lectura del material que se les va habilitando. En el tablón de anuncios les vamos diciendo, el que participen responsablemente del foro, el que hagan los trabajos prácticos que les vamos a pedir. Ahí en el cronograma figuran algunas cosas con el nombre de práctica profesionalizante. Eso es por una cuestión de formato, son trabajos prácticos. En este seminario todos los trabajos son profesionalizantes. Leonela, ¿querías decir algo? Ahí ya antes de cederle la palabra a Joaquín, que compartió la guía. Profe, yo quería preguntarle el derecho como interpretación. Cuando yo estaba leyendo el programa y leyendo la bibliografía, es Sí. cuando hablas de la postura del positivismo y el naturalismo, ¿es eso? O porque usted después al último mencionó otro pensamiento. Yo quería saber. Sí, el derecho como interpretación en realidad ya implica tener una posición ideológica respecto a la función del derecho más cercana a un pensamiento cetético, que lo vamos a leer a esto en la unidad 4, si no me equivoco, diferente de un modelo dogmático donde se dice que la función del derecho es solo aplicar la ley, ¿no? Pero bueno, ahí en la bibliografía que vamos compartiendo, ahí esto va a ir quedando más claro, pero es esto de entender que el derecho no es solo aplicar la ley, sino construir soluciones más con base en el texto legal, en la mayoría de los casos, o incluso cuestionando la vigencia o constitucional o la validez constitucional de la ley en términos genéricos, o para el caso concreto en otras situaciones más extremas. Profe, la última pregunta, y también tenemos que saber, digamos, si un autor toma un pensamiento u otro, cuál es lo que se le critica, por ejemplo, el positivismo,
que no se puede tener, la norma puede, digamos, explayarse en todas las situaciones posibles que pueda haber. No terminé de entender tu pregunta, Leonela, perdón. Quizás me La distraje. pregunta es, vio que está el positivismo, el naturalismo, aparte de saber que el pensamiento en sí, también tenemos que saber qué es lo que se le critica a ese pensamiento. Bueno, en realidad hay un contrapunto que lo vamos a ir viendo nosotros de objeciones de uno para con otro, y después cada uno va a ir tomando para su vida una u otra posición. A veces hay posiciones que no son tan extremas, y también vamos a ir reconociendo en el trabajo de los jueces desde qué mirada resuelven, ¿no? Yo, hoy, por ejemplo, uno puede tener muy en claro que el doctor Rosenkrantz es un positivista ortodoxo, ¿no? El doctor Rosati quizás no tanto, y Lorenzetti tiene más que ver con una línea de lo que se llama pensamiento, no le diría yo naturalista, pero al menos sí de un razonamiento cetético y no dogmático, más cercana al naturalismo que al positivismo, ¿no? Y uno, leyendo sus votos, puede reconocer esta situación. Morena, depende de cada tribunal cuántos jueces lo integran, y todos, y hay distintos sistemas, eso lo van a ver más en procesal. Hay en algunos sistemas donde todos tienen que votar, hay en otros sistemas, por ejemplo, el tribunal que yo integro, donde estamos 3 jueces en cada sala, pero si estamos de acuerdo el juez 1 y el juez 2 de esa causa, el juez 3 ya no vota. Solo vota el juez 3 para desempatar si no estamos de acuerdo el juez 1 o el juez 2. Vamos, Joaquín. Eduardo, ahí chicos, le dejo práctica de búsqueda de jurisprudencia. Esto lo tienen en el material de estudio. En primer lugar, tienen del Poder Judicial de la Nación. Está subida en la guía práctica todos los fallos, todo lo que es Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como decía Esteban, también a través de la página del Poder Judicial de la Nación pueden buscar los fallos de la otra instancia. Por ahí para la próxima clase les preparo también algún tipo de guía de los tribunales inferiores. Y también recientemente el sistema de expediente digital de Salta tiene consulta pública de todos los expedientes, y ahí también pueden consultar jurisprudencias y sentencias. Van a tener que buscar un poco más, eso también para que lo tengan en cuenta, y lo podríamos incluir en una próxima guía. En la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tienen fallos del tribunal, sumarios, boletines de jurisprudencia. En los fallos de la Corte les dejé un link que es específico y está muy bueno para lo que es la búsqueda por cita de fallo. Un montón de profesores, un montón en los libros sobre todo, les dan el tomo y página de los fallos, y a través de ese link ustedes pueden entrar. Y después del Poder Judicial de Salta, les dejé lo que es la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte de Justicia, que tienen ahí unos libritos que son fallos de la Corte de Justicia de Salta, sobre todo lo que es relativo a derecho penal, pero muy interesante para ir conociendo los fallos. Y también les dejé el buscador de fallos de la Corte de Justicia, que ahí pueden buscar por materia o también por tomo y por página. Entren a las páginas y traten de ir manejándola, es importante eso. Y después también les dejé lo que es el Tribunales de Segunda Instancia y de Juicio, un link, y después están los fallos plenarios de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Salta, y finalmente otras páginas de búsqueda
que son SAIC, SIG y después jurisprudencia de tribunales. O sea, todo eso pueden tenerlo en cuenta para ir buscando y también aprovechen, les sugiero que aprovechen que no tenemos trabajo práctico esta semana, de que vayan chusmeando estas páginas y le vayan agarrando la mano. Y seguramente en los poderes judiciales de sus provincias, en las páginas oficiales de los poderes judiciales de sus provincias, haya también un link de búsqueda de jurisprudencia como los que les está mostrando Joaquín en la guía. Tres conceptos tres tipos de documentos que van a encontrar en Internet que no tienen que confundir. Fallo propiamente dicho, con comentarios al fallo, que es un artículo donde se habla de ese fallo, ¿no? Principalmente el fallo está encabezado por lo que les mostramos, la carátula del fallo, el fallo tiene considerandos, el fallo tiene votos del juez fulano, votos del juez mengano. Un comentario, un artículo es como los artículos que ustedes ya han leído, que comentan un fallo, y el sumario al que les hizo alusión recién Joaquín, que muchas de las páginas no muestran todo el fallo, sino muestran resúmenes del fallo, eso es lo que se llama el sumario. Y eso es bueno cuando uno quiere buscar y decir que, dijo algo la Corte sobre, no sé, filiación, triple filiación, esto que hay algunos jueces que disponen que se puede tener dos papás y una mamá, más de un papá y una mamá. Bueno, busquemos en familia y ahí veamos los sumarios de los fallos de familia de la Corte. Entonces vamos a ver si trataron ese tema o no trataron ese tema, o de alimentos. Y en general el sumario dice lo que se decidió, ¿no? Pero el sumario, vuelvo a decir, es un extracto del fallo, nunca sustituye la lectura del fallo. Es un modo, cuando yo estoy interesado en saber si se resolvió sobre algo o no, es un modo de ir leyendo estas guías de búsqueda de fallo, pero no me puedo quedar yo con ese resumen para después decir, sí sé lo que dice el fallo Arriola, solo porque leí el sumario, ¿sí? ¿Alguna? Sí, María Laura. Otra vez, perdón. El No. parcial consiste en que nos dan un fallo y lo desglosamos y lo analizamos, ¿o no? No, vamos a ir haciendo diferentes prácticos hasta el momento del parcial. El parcial lo vamos a poner bastante más cerca de la finalización de la cursada, porque vamos a tomar uno solo y un único recuperatorio. Y va a tener que ver con distintas consignas, más que con el análisis de un fallo, donde, por ejemplo, de lo que vamos a ver, nosotros le ponemos, o le nombramos un fallo, o le ponemos un extracto de algún considerando de un fallo, y le decimos, bueno, acá ve usted una posición positivista o ius naturalista, o explique si esto es holding o obiter dictum, donde veamos que hay aplicación. Como les dijimos, este seminario pretende generar prácticas y habilidades donde veamos si está esa práctica o habilidad. Lean por favor el programa, vean los objetivos, en el programa están puestos objetivos generales y específicos, porque eso es lo que vamos a evaluar. Sí, exactamente, vamos a leerlo ese fallo, Abigail, en algún momento, más allá de coincidir o no con lo decidido por la doctora Carriquiri, porque, vuelvo a decir, más allá de que hay posiciones a favor o en contra de lo que ella decidió en ese fallo, sí es un fallo absolutamente fundamentado, del que vamos a poder ver cómo es el ejercicio de argumentación que hizo la doctora Carriquiri para construir esa solución. Que vuelvo a decir, puede gustarnos o no, no es la idea. Los fallos que nosotros vamos a leer no es para adoctrinar los
respecto de determinadas posiciones, sino es como para poder comprender. Yo tengo, perdón, acá se me suma alguien que llega un momento que me dice ya es hora de cortar la clase y debe estar como ustedes. Y cachorra que jorobona, se la debe haber escuchado ahí quejándose, disculpe. Están también las pautas del cursado, ¿querés decir, Francisco, algo de eso? No, ahí era para que hubo muchas preguntas en foros de pautas de cursado, de bibliografía y todo esto está en la página principal. Ahí se puede, de hecho, hay una pestaña específica donde habla de la forma de cursado y de los esquemas de cómo vamos a ir trabajando en todo lo que es el seminario. Porque muchos, y ahí también está en el mismo programa, está la bibliografía. Pase, no quiero repetir, Eduardo, como entré tarde, no quiero repetir, por si ya lo explicaste eso. No, bueno, la bibliografía la vamos habilitando nosotros semana a semana. No se desesperen por buscar más bibliografía que la que nosotros les vamos a ir diciendo es la que hace falta para el seminario, porque no es esto un seminario de filosofía del derecho, no es un seminario de derecho procesal penal, es un seminario de lectura de fallos, ¿no? Eso es lo que nosotros pretendemos. Aprendan a leer fallos y aprendan a saber por qué se resolvió lo que se resolvió y a poder ustedes tener una mirada crítica respecto de esa cuestión. Sí, que lean las recomendaciones de cursado que subiste, doctor. Sí. Para que puedan ir entendiendo cómo vamos a ir llevando la materia. Exacto. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por la paciencia. Muchas gracias, profesor. Muy buena la clase. Muy buena la clase.